El consultor del crimen más famoso de toda Inglaterra y archienemigo de Sherlock Holmes, William James Moriarty, nos invita a conocer los 13 sesgos cognitivos que hicieron que sus planes contra la aristocracia siempre funcionasen. Verás, nuestro cerebro posee dos sistemas de pensamiento. El sistema 1, o sistema rápido, opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. El sistema 2, o lento, centra la atención en las actividades mentales esforzadas que lo demandan, incluidos los cálculos complejos. En su libro Pensar rápido, pensar despacio, el ganador del Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, nos muestra varios ejemplos. Responder a una operación sencilla como 2 más 2 o detectar hostilidad, aprecio o ironía en la voz de alguien correspondería a una actividad atribuida al sistema de pensamiento rápido. Contar las veces que aparece una letra en la página de un libro o comprobar la validez de un argumento lógico complejo serían actividades atribuidas al sistema de pensamiento lento. Pues bien, Moriarty y su familia centran sus planes en el sistema de pensamiento rápido. La razón es que al conseguir que la aristocracia actúe sin pensar, o mejor dicho, pensando rápidamente, acaban beneficiándose de los errores que estas personas cometen. Aquí entran los sesgos cognitivos y su definición. Básicamente, son errores sistemáticos en el razonamiento o en la formulación de juicios. Estos ocurren cuando el cerebro, en su búsqueda de ahorrar energía, procesa la información de manera rápida y eficiente, es decir, cuando el cerebro utiliza el sistema de pensamiento rápido. Los sesgos cognitivos son fácilmente aplicables a nuestro día a día, por ello, es tan útil aprenderlos para evitar errores comunes y mejorar nuestra toma de decisiones. Y ahora sí. ¿Por qué Moriarty es tan ingenioso? Apliquemos los 13 sesgos cognitivos de Moriarty the Patriot. Sesgo número 1. Validez aparente. Tendencia a considerar un argumento o juicio como verdadero aunque carezca de evidencia sólida que lo respalde. Un aspecto fundamental al asociar conceptos es que solo representamos ideas activadas, es decir, aquellas que tenemos presentes en el momento. La información no extraída de la memoria, al permanecer inconsciente, directamente no existe para nosotros al emitir nuestro juicio. Quédate con esta abreviatura, WYSIWYG. Son las iniciales de What You See is All There Is. En español, lo que vemos es todo lo que hay. Si queremos comprar un artículo por internet y en las reseñas leemos el producto es una maravilla, le doy 5 estrellas de 5, asumimos que el producto es bueno. El sesgo de validez aparente entra en acción al aceptar por válido algo que suena lógico y que coincide con lo que vemos. En este caso, el producto es bueno y por lo tanto es lógico que tenga 5 estrellas. Sin embargo, carecemos de la evidencia sólida de su calidad porque nunca hemos probado ese producto. Lo que vemos es todo lo que hay. El asistente administrativo de la Universidad de Durham, Dudley Vail, es un noble británico que se aprovecha de su posición para encubrir sus negocios ilegales sin que nadie sospeche de él. Aunque por fuera se muestre como alguien alegre y carismático, en realidad es una persona bastante manipuladora y avariciosa. Pronto descubriremos que él está detrás de la muerte de Frida, una alegre joven que trabajaba de camarera cuya sonrisa contagiaba a todos los clientes. Ella y un noble estudiante de Moriarty se enamoraron, pero sus estatus sociales no coincidían, de ahí que Vail interviniera. Este le dio la triste noticia al noble estudiante de que Frida tuvo un pequeño accidente y cayó directamente al río, aunque la realidad fue que Vail acabó con ella. El plan de Moriarty no era tan simple como vengarse de Vail, sino que buscaba que confesara su crimen delante del estudiante enamorado para calmar su tormento. Después de capturar a Vail bajo los efectos del opio, lo llevaron a un lugar cubierto de niebla junto al noble estudiante. Fue entonces cuando frente a él vio cómo Frida caminaba hacia ellos. Desde el punto de vista de Vail, el estar observando a Frida es suficiente para pensar que sigue viva. Sin embargo, lo más importante aquí no es que el disfraz de Frida sea muy bueno o que la niebla le impida ver a Vail con claridad, sino que ella tiene su ropa empapada. El sesgo de validez aparente funciona porque, como ella fue arrojada al río, es lógico que Frida esté mojada, y si ha salido de ese río, entonces Frida sigue viva. Vail da ese juicio como verdadero porque lo que está viendo es todo lo que hay. Y así fue como Moriarty consiguió engañar a Vail. Sesgo número 2. Exceso de confianza.
Tendencia a eliminar la ambigüedad rápidamente y aferrarse a una conclusión inicial. El mundo es demasiado complejo para que la mente lo comprenda completamente. Es por eso que las personas creamos narrativas simples y casuales que nos evitan cierta incertidumbre. El problema aquí surge cuando confiamos demasiado en nuestras primeras impresiones, subestimando la posibilidad de error en nuestros juicios. Por ejemplo, imagina una entrevista de trabajo. El candidato habla con seguridad y el reclutador da por hecho que esa persona es competente y de fiar. Entonces, acaba siendo contratado. Sin embargo, esta rápida consideración del reclutador no ha tenido en cuenta otros aspectos, como que el candidato se ha inventado todo o que se había preparado todas las respuestas, por lo que su forma de hablar no demuestra necesariamente sus capacidades reales. Louis, el hermano de Moriarty, lee el periódico y se encuentra con la noticia de que un criminal anda suelto con varias víctimas a su paso, todos ellos niños. Observando la ocupación de sus padres, James Moriarty pudo extraer ciertas conclusiones. Había un relojero, un sombrerero, un joyero, un cuidador de caballos y un sastre. Sin embargo, desconocemos la ocupación del padre de la última víctima. Lo que Moriarty sabe es que si los nobles compran carne, nunca entran en la carnicería, pero ellos mismos visitan las joyerías y van a los establos para subir a sus carruajes. Es decir, el culpable no va de un lado a otro en busca de su presa favorita, sino que se ha saciado con aquellos que se encuentran dentro de su entorno social. En otras palabras, es muy probable que se trate de un noble. El problema es que una de las víctimas era un huérfano que vivía en las calles, algo que se sale de la norma. Por eso, Moriarty decide interrogar al amigo de la víctima, también huérfano, para obtener más información. En la plaza donde se produjo el último crimen, Moriarty observa si el chico fue visto desde algún carruaje, pero rápidamente descarta esa idea. Como ves, Moriarty busca usar siempre el sistema de pensamiento lento. En este caso, le permite evitar el sesgo de exceso de confianza al no quedarse únicamente con su primera impresión. Sin embargo, este esfuerzo mental constante le consume mucha energía y, como curiosidad, alguna vez acabará profundamente dormido en la serie como consecuencia. Moriarty observa que puedes tener la vista perfecta al centro de la plaza desde la ventana de un club de nobles, es decir, es bastante probable que desde ahí el culpable hubiera observado todo. Esa ventana se encuentra en el Club Gastros, una residencia privada bastante visitada por ricos conocedores de buena comida. Moriarty se entera de que la persona que siempre observa por esa ventana es el conde de Angleton, uno de los socios fundadores del club. Lo interesante aquí es que cuando Moriarty va a hacerle compañía, rápidamente se percata de que tanto el traje como el anillo provienen de comercios que fueron víctimas del misterioso asesino. Y si analizamos todo al detalle como hizo Moriarty, pareciera como si el conde de Angleton tuviera un letrero que pusiera "Yo soy el culpable". Pero si hubiéramos caído en el sesgo de exceso de confianza como ocurrió con Louis, hubiéramos tenido ciertas inexactitudes juzgando la información que venía en el periódico desde el principio. Verás, el ser humano es muy bueno a la hora de reconocer patrones, incluso somos capaces de establecerlos cuando no existe una evidencia estadística, como podría ser en la bolsa o el trading. En el caso de la serie, el patrón claro es que todas las víctimas son niños. El sistema de pensamiento rápido simplemente ve a la nueva víctima como niño y no lo lleva más allá, es decir, el patrón continúa y se elimina la ambigüedad. Sin embargo, esta es una conclusión rápida que el sistema de pensamiento lento se encargará de cuestionar. Al añadir profundidad al patrón, como la ocupación de los padres, Moriarty pudo observar que una de las víctimas era huérfana y que no era hijo de ningún noble como los casos anteriores, lo que le llevó a seguir la pista de la plaza. Así fue como James Moriarty, desde aquel asiento junto a la ventana del Club Gastros, logró encontrarse cara a cara con el responsable de todos estos crímenes. Sesgo número 3. Encuadre. Tendencia a cambiar las decisiones y juicios dependiendo de la forma en que se presenta la información, aunque el contenido sea el mismo. Imagina dos personas que van a someterse a la misma cirugía. A una de ellas, el doctor le dice que la operación tiene un 95% de probabilidades de éxito. A la otra, el doctor le dice que la operación tiene un 5% de probabilidades de fallar. Como ves, las probabilidades son las mismas, pero la forma en la que se ha presentado la información es diferente. La persona a la que se le comunicó que la operación será un éxito en 95% de las veces tenderá a ser más optimista que la persona a la que se le comunicó que la operación fallará el 5% de las veces, ya que la primera se enfocará en el aspecto positivo y la segunda en el aspecto negativo. El sesgo de encuadre se aplica a la vida en general, todo depende de si eres de los que ven el vaso medio lleno o medio vacío.
La familia Moriarty tiene pensado realizar una fiesta del té en su casa con unos 100 invitados. Para ser más exactos, hablamos de 100 damas que desean conocer y tener la oportunidad de hablar con los apuestos Moriarty. Durante un tiempo, la familia ha evitado realizar cualquier tipo de evento en su casa, puesto que esconden armas y planes para acabar con la aristocracia, pero ya no han podido postergarlo más. La cuestión es que a las damas no les interesa realmente la fiesta del té, simplemente necesitaban una excusa para acercarse a los Moriarty, y por supuesto, saben que la competencia con las otras damas por intimar será feroz. Todas ellas se muestran tensas porque tienen que ser rápidas si quieren terminar hablando con ellos. Intuyendo las intenciones de estas damas en la fiesta del té, Albert Moriarty logra tranquilizarlas diciendo que hablará con todas ellas, pero que por favor no vayan todas de golpe. Dicho de otra forma, si quieren acercarse de verdad y hablar con él, deberán esperar y respetar los turnos. El encuadre original de las damas era este: si quiero hablar con Moriarty, debo darme prisa, pero con el encuadre de la información, Albert ha conseguido que las damas piensen: si quiero hablar con Moriarty, debo esperar mi momento. El sesgo de encuadre no cambia la realidad, solo la manera en la que la percibimos, y es que si lo piensas, da lo mismo ser la primera dama en hablar con los Moriarty que la última, porque eso no altera la realidad de que tarde o temprano cada una tendrá su momento para conversar. Así fue como los Moriarty, utilizando el sesgo de encuadre a su favor, disfrutaron en su casa de una maravillosa fiesta del té. Sesgo número 4. Efecto halo. Tendencia a atribuir cualidades de un producto o persona basándose en la percepción de un rasgo destacado. Si pensamos en un deportista de élite, seguramente se nos venga a la mente palabras como competente o exitoso. Las marcas deportivas conocen muy bien esto. Saben que si se asocian con este deportista, su marca se percibirá con las mismas características. Por ejemplo, si el deportista de élite lleva zapatillas Vans, la marca pasaría a percibirse como una marca exitosa asociada a la competencia deportiva, aunque no necesariamente lo sea. Pero esto también puede funcionar en el otro sentido, siendo el deportista de élite el que pase a percibirse como alguien desenfadado, casual y urbano, aunque realmente no lo sea. En este episodio se introduce a Adam Whiteley, un joven miembro del Parlamento británico conocido como el Caballero Blanco de Londres. Es un político idealista que lucha por una sociedad más equitativa y busca aprobar reformas electorales que promuevan la justicia social. La mala noticia para él es que su figura atrae tanto admiración pública como la oposición de aquellos que se benefician del sistema de clases vigente. En la inauguración de un nuevo parque público, los diputados que se opusieron al proyecto de ley de Adam aprovecharon la ocasión para convertirlo en un enemigo común a ojos de la ciudadanía. Primero, apelaron a lo bello que ha quedado el parque, para después mencionar que por culpa de Adam, el parque casi no se construye y que los costos de este excedieron el presupuesto. No solo eso, sino que además se vieron forzados a utilizar los planos que él diseñó. Por lo tanto, la percepción buena y justa que tenían los ciudadanos de Adam se transforma lentamente hasta pasar a ser la de un dictador y enemigo del pueblo. Con el efecto halo activo, la conclusión rápida de las personas sería: si sus acciones son las de un dictador que se opone al bienestar común, entonces Adam es un dictador. De esta forma, los diputados consiguieron transformar la imagen pública de Adam. Ahora él era un obstáculo para los demás que no coopera ni escucha a nadie, aunque lo cierto es que a él no le importa demasiado. Ha conseguido lo que quería: crear un parque a un solo nivel para que las personas en silla de ruedas puedan disfrutar de él, acción que hizo que Moriarty se interesara por Adam y lo acabara incluyendo en uno de sus futuros planes. Sesgo número 5. Afinidad. Tendencia a confiar o favorecer a las personas que percibimos como parecidas a nosotros. Ya sea por estatus, interés, apariencia o valores, la percepción de alguien similar activa en nosotros una curiosa sensación de validez. Nuestro cerebro toma este atajo mental al no tener el tiempo suficiente para evaluar objetivamente a una persona. Por ejemplo, en la escuela es común preferir realizar un trabajo en grupo con compañeros que, aunque no sean los más trabajadores o con las mejores calificaciones, son tus amigos. Un noble arrogante llamado Blitz Enders se embarca en un crucero en el que no se siente muy contento porque está lleno de personas que no pertenecen a su misma clase social, ya que los desprecia profundamente. Y durante la travesía,
acaba con uno de los pasajeros. James Moriarty entra en su habitación y halla el cuerpo de este pasajero, pero por fortuna para Blitz-Enders, Moriarty pertenece a su misma clase social. Jugando bien sus cartas, Moriarty se gana la confianza del noble empatizando con su situación, incluso ayudándole a deshacerse del cuerpo. Esto solo sería el punto de partida de su elaborado plan. Cuando Moriarty le comenta que ha visto al pasajero del que supuestamente se habían deshecho vivo por el barco, Blitz-Enders se mueve rápidamente para comprobarlo, ya que si esta persona hablara de lo sucedido, supondría un grave problema para él. Si consigue dar nuevamente con el pasajero, su plan será acabar con él de una vez por todas. Total, se supone que ya lo hizo una vez. Lo que a nosotros nos interesa es cómo Moriarty aprovechó el sesgo de afinidad. Este caso es muy interesante porque el sesgo está funcionando a dos niveles de profundidad. Verás, Blitz-Enders siente que hablar con Moriarty es hablar con un igual. Si Moriarty no perteneciera a su misma clase, directamente ni le hablaría. Por otro lado, Moriarty aprovechó la oportunidad de empatizar con él, ya que una cosa es hablar de tú a tú y otra muy distinta es tener afinidad de creencias. Es decir, en el primer nivel de afinidad, Moriarty obtuvo el derecho de hablar con el noble y en el segundo demostró que compartían los mismos valores. Así fue como Moriarty inició la trampa que expondría el crimen del noble frente a todo el mundo. Sesgo número 6. Confirmación. Tendencia a buscar y preferir información que apoye las propias creencias preexistentes. El principal problema de caer en este sesgo es que, como resultado, se tiende a ignorar cualquier información que contradiga nuestras ideas o creencias. Si queremos empezar una dieta, es fácil encontrar artículos que apoyen sus beneficios buscando por qué esta dieta es buena. Sin embargo, cuando buscamos por qué esta dieta es mala, también descubriremos críticas de gente que no la recomienda, y según nuestras creencias sobre la dieta, acabaremos prefiriendo la información que más apoye lo que pensamos. Tobias Gregson, el inspector de Scotland Yard, lleva tiempo buscando la oportunidad de arrestar a Sherlock Holmes. Aunque en la historia original no es así, es cierto que en la serie muestra una personalidad más hostil hacia Sherlock. Resulta que el conde Drever ha sido asesinado. Lo más curioso es que el nombre de Sherlock aparecía escrito con sangre, y como es normal, él es arrestado bajo sospecha de su asesinato. Por si no fuera suficiente, en la residencia de Holmes se encontraron pruebas parecidas a las usadas en el asesinato del conde. Las huellas encontradas en la escena son del mismo tamaño que las del sospechoso, y el arma es del mismo calibre que la utilizada en el crimen. Es decir, todo apunta a que Sherlock Holmes es el culpable. Como Gregson tiene la pretensión de acabar con Holmes, desea fervientemente que él sea el culpable. Cuando adquiere nuevas pruebas en su residencia, esto no hace sino reafirmar sus creencias. Y no solo es más fácil para él aceptar esas pruebas como verdaderas, sino que también lo es pasar por alto cualquier incoherencia. Por ejemplo, una de ellas es que la pistola de Sherlock es nueva y ni siquiera se ha disparado, por lo que todo indica que las pruebas han sido falsificadas. En el estudio del conde, Sherlock halla nuevas pistas. De las dos sirvientas, una había quedado con su amante y la otra regresó a casa tras el aviso de que su padre se había derrumbado repentinamente. Sin embargo, el amante no apareció y el padre estaba sano y fuerte. Por otro lado, el mayordomo estaba bebiendo whisky y tampoco se enteró de nada porque acabó profundamente dormido. Y la mujer que se encarga de la cocina tiene problemas de audición y una vez se encierra en su habitación ni siquiera se daría cuenta si un rayo cayera fuera de su puerta. Con esto, Holmes se imagina que nadie en la mansión escuchó disparos y también deduce que el nombre de Sherlock con sangre no lo escribió el conde, sino el culpable, ya que el ancho de las letras es más grueso que el dedo del conde. Además, para escribir algo así tendría que haber trazado cada línea 2 veces, algo que no tiene sentido si se estaba desangrando rápidamente. Por lo tanto, el culpable debe ser más grande que el conde. También pareciera tratarse de un amateur, ya que los disparos a quemarropa sin sentido demuestran que el culpable no estaba capacitado para manejar armas de fuego. Sin embargo, el hecho de que no hubiera nadie vigilando en la casa sugiere que había alguien más experimentado impartiendo el conocimiento al amateur. Lo interesante para nosotros es que ninguno de estos hallazgos fueron descubiertos por Gregson, aunque tampoco es como si se hubiera tomado el tiempo en intentarlo. Verás, cuando hablamos del sesgo de confirmación, nos referimos al hecho de seleccionar únicamente la información que nos interesa, es decir, que confirme nuestras creencias.
ignorando o rechazando todo lo que no apoye esa creencia. Fijaos que el inspector Gregson, en vez de analizar el caso y las pruebas de la escena del crimen como hizo Holmes, lo que hizo fue seleccionar únicamente la pista que le convenía, la sangre con su nombre. Fue ahí donde tiró del hilo y encontró otras pruebas en el apartamento de Holmes, olvidándose ya de buscar más pistas en el mismo estudio del conde para así encontrar pruebas afines a sus creencias. Al final, tal como Moriarty imaginó, el sesgo de confirmación fue lo que condujo a Gregson a una errónea interpretación. Sesgo número 7. Proximidad temporal. Tendencia a otorgar más importancia a eventos recientes que a aquellos ocurridos en el pasado. A todos nos llama la atención la novedad, sin embargo, nos puede llevar a evaluar incorrectamente la información en conjunto, ya que tenemos la sensación de que lo más reciente es más representativo de lo que realmente es. Es un sesgo común entre los analistas o científicos de datos, pero también se aplica a casos cotidianos. Por ejemplo, si nuestro equipo de fútbol favorito ha ganado los últimos 10 partidos de liga, pero pierde los 2 siguientes, pensaremos que la temporada está siendo irregular, cuando lo cierto es que analizado en conjunto, el balance es bastante positivo. Lord Baxter es un noble que le pide 300 libras a la dueña de un orfanato para la construcción de uno nuevo. Se trataba de bastante dinero, pero Lord Baxter convenció a la dueña, ya que le dijo que, si por alguna razón algo evitaba que él le devolviera su dinero, él mismo se ofrecería a cambio. Además, no solo era su palabra, sino que también le otorgó un certificado de préstamo. Todos los orfanatos necesitan fondos para funcionar, y la idea de uno nuevo que pueda acoger a más niños en el futuro suena bien, pero si lo pensáramos lentamente, no era la mejor solución. ¿De qué sirve sembrar más campos si no riegas los que ya tienes? La dueña no pensó que los niños podían repartirse entre los orfanatos existentes a causa del sesgo de proximidad temporal, y es que, con la nueva información, la dueña sintió la urgencia de ayudar a construir el nuevo orfanato y olvidó tratar el problema en su totalidad. Como resultado, cometió el error de acabar prestando el dinero al mentiroso noble. El caso de Lord Baxter ocurre cuando los Moriarty todavía eran unos críos, pero su temprana edad no era algo que les impidiera intervenir. Aunque la explicación del sesgo se limita al engaño del noble, es importante entenderlo porque gracias a ello, Moriarty fue capaz de devolverle la jugada. Sesgo número 8. Saliencia. Tendencia a centrarnos en la información que más nos llama la atención y a ignorar la que no lo hace. Nuestro cerebro prioriza lo que capta su atención con más fuerza, ya sean colores vivos, emociones intensas, sucesos extraordinarios, etc. Imagina una polémica en redes sociales. De todos los comentarios, el que más nos llama la atención es el que falta tremendamente el respeto a una de las partes. Sin embargo, los comentarios neutrales e informativos los ignoramos. En un tren donde Moriarty y Sherlock Holmes se encontraron, acaba de cometerse un crimen. Como era de esperarse, las miradas de los policías se dirigen al Dr. Watson, ya que notan la palidez de su cara y una mancha roja en su traje. La respuesta inmediata de los policías es arrestar al Dr. Watson. De hecho, ignoran en gran medida su versión, donde dice que se cruzó con alguien sospechoso al salir del baño. Sin embargo, las cosas no resultan tan obvias como parecen. Lo más interesante de este caso es ver cómo Sherlock Holmes intentará resolverlo siguiendo una evidencia circunstancial, mientras que Moriarty lo hará creando un perfil psicológico del criminal. El sesgo de saliencia no solo se activa en los policías que arrestaron al Dr. Watson, sino también en el culpable. Verás, después de interrogar a los asistentes del tren, Moriarty descubre sangre en los guantes de uno de ellos. Sin embargo, al quitárselos, descubrimos una herida en cada palma de su mano. Su coartada es que se cortó trabajando, y frente a esto, no hay ninguna prueba más que lo implique en el crimen. Por supuesto, Holmes sabe que está mintiendo, pero aquí es donde Moriarty, frente a todos, demuestra su maestría. Cuando le muestra al asistente de vagón la marca de sangre en las gafas, logra que confiese el crimen. Lo que nadie sabe es que esa sangre era la de Moriarty. Se trata de un truco que preparó para ponerle nervioso y que confesara. Como las pruebas en la escena del crimen mostraban un caos y nerviosismo por parte del culpable, Moriarty sabía que si lo tenía frente a él, confesaría si lo ponía nervioso, ya que no sería capaz de pensar con claridad. Y es que, antes de que Holmes reuniera a todos los
los tripulantes, Moriarty colocó estratégicamente un poco de sangre en cada traje. Con el sesgo de saliencia activo, el culpable se centró en la sangre de sus gafas e ignoró la posibilidad de que no fuera suya, de que se tratara de una simple mancha de vino o de que otros trabajadores también tuvieran sangre en sus trajes. El método de Holmes habría bastado para demostrar su culpabilidad en el juicio, pero el de Moriarty, aunque fuera de la ley, era simplemente más rápido. Y si no hubiera hecho eso, el caso se hubiera resuelto mucho más tarde. Sesgo número 9. Efecto espectador. Tendencia a no intervenir en una situación de emergencia cuando hay muchas personas presentes. Hubo un experimento en 1968 en el que a una persona le dijeron que estaría solo en un cuarto donde podía comunicarse con otros sujetos a través de un intercomunicador. La realidad era que solo estaba escuchando una grabación de radio. En cierto momento del experimento, uno de los sujetos finge repentinamente estar teniendo un ataque epiléptico. Lo revelador fue descubrir que los sujetos que escuchaban o bien tardaban mucho en pedir ayuda o directamente no lo hacían. Y es que, al creer que había muchas personas escuchando, la responsabilidad individual se diluía porque pensaban que otra persona actuaría en su lugar. Los nobles disfrutaban de una agradable fiesta benéfica mientras realizaban un juego. Durante un baile, uno de los invitados interpretaría al amo del crimen. Si este les tocaba, tendrían que donar su objeto más valioso para la construcción de una universidad. Con esto presente, Albert Moriarty ejecutaría un plan con la aprobación previa de sus hermanos. 兄弟3人でジェームズ・モリアーティなんだからな。 Tenía como objetivo demostrarle a Irene su capacidad para proteger su vida. Para ello, utilizó al barón Ronald Rollinson para demostrarlo, un hombre que dirige teatros de ópera en Estados Unidos y Francia y que incendió uno de ellos para cobrar el dinero del seguro y acabar con las personas que quedaban dentro. Antes de empezar el juego, Albert se acercó a él y demostró su desacuerdo sobre el criminal que atacaba a los nobles, ya que no le parecía del todo mal. Esto provocó al barón, que interpretando al amo del crimen esa noche, se acercaría a Albert por detrás y acabaría con él en el juego. Sin embargo, lo que no sabía el barón Ronald es que es él quien acabaría envenenado. Y aunque los nobles estaban horrorizados viendo cómo el barón se desplomaba, rápidamente se olvidaron de él y continuaron su fiesta bailando sin vacilar. Así fue como Albert le demostró a Irene la fuerza del efecto espectador. Aparte de que los nobles no pensaron en nadie más que en ellos mismos, el estar rodeados de tanta gente diluyó la poca responsabilidad individual que pudieran sentir por él. Sesgo número 10. Autoridad. Tendencia a aceptar las decisiones o instrucciones de una persona con mayor poder o prestigio sin cuestionarlo. No es raro dar por válida información de alguien con autoridad, como por ejemplo ocurriría con un profesor o un entrenador, puesto que se presupone que sabe más que nosotros. Sin embargo, la falta de cuestionamiento puede cegarnos y hacernos creer que absolutamente todo lo que dice es cierto. Es uno de esos sesgos difíciles de evitar, ya que depende mucho del contexto en el que te encuentres. Puede ser una forma de evadir la responsabilidad personal, ya que siempre tendremos una buena excusa si las cosas fallan. El uso del sesgo aquí es muy interesante, ya que funciona de forma indirecta con Sherlock Holmes. Verás, el inspector Lestrade junto con Sherlock y el Dr. Watson quieren entrar a un área restringida. Se supone que en el cuarto al que se dirigen existe material clasificado con una prueba muy valiosa. Lestrade muestra a los guardias la llave que el mismo inspector jefe Arterton le ha entregado, aunque realmente Lestrade solo está siguiendo la mentira que Sherlock Holmes le hizo decir. En otras palabras, ellos no tienen autorización real para entrar, pero es la única forma de conseguir el libro escondido que demuestra que se han falsificado las evidencias de un caso. El inspector jefe Arterton llega rápidamente y bloquea la puerta para evitar que entren en el cuarto, pero el inspector Lestrade lo derriba, ya que su insistencia le hace intuir que la prueba definitivamente está ahí. Es aquí cuando Moriarty entra en acción junto al sesgo de autoridad. El inspector jefe Arterton dice que alguien pida ayuda. Encierren a Lestrade en una celda. Un policía responde: sí, señor. Fue entonces cuando un miembro de la familia Moriarty, disfrazado de policía, pasó frente a Sherlock Holmes sin que se diera cuenta. Con el sesgo de autoridad en juego, no tenía sentido que Sherlock Holmes bloqueara el paso de un policía que acaba de recibir una orden directa, y con esto, el plan de Moriarty funcionó y robaron el libro que contenía la prueba real del caso sin levantar sospechas. Sesgo número 11. Ilusión de conocimiento.
Tendencia a creer que entendemos un tema, fenómeno o situación mejor de lo que realmente lo hacemos. Es muy fácil asumir que conocemos bien el funcionamiento de algo que utilizamos todos los días. Por ejemplo, con nuestro teléfono móvil hacemos fotografías, navegamos por internet y utilizamos chats de texto diariamente. Sin embargo, si alguien nos preguntara cómo funciona el obturador electrónico de la cámara o el cifrado de los datos, la mayoría no sabríamos responder. La ilusión de conocimiento se alimenta, por un lado, de la sobreestimación de lo que sabemos y, por otro, de la ausencia de conciencia sobre lo que no sabemos, lo que provoca como resultado una falsa sensación de control. Leonardo Thomas Dublin, vizconde de Belfort, sabe que tiene un problema de corazón. Es por eso que toma quinina, un compuesto químico natural que cree entender muy bien. Dice que era originalmente para tratar la malaria y que su médico personal se lo ha recomendado para su débil corazón. La medicina es casera y la planta de la que se extrae se cultiva en su mismo invernadero. Está claro que Leonardo sabe bastante sobre la quinina. Al tener que lidiar a diario con su enfermedad, sumado a que él mismo cultiva la planta bajo ciertas condiciones, puede pensar que lo tiene todo bajo control. Sin embargo, no sabe que ha caído en el sesgo por completo. Moriarty, como consultor del crimen, aprovechará la ilusión de conocimiento del vizconde de Belfort para llevar a cabo su plan de forma exitosa. Este es invitado, junto con Louis y Albert, a tomar pastas dentro del invernadero de plantas. Leonardo nota que el sabor de las pastas es parecido al de la mermelada, pero no logra descifrar lo que está comiendo. Cuando Moriarty le comenta que se trata de toronjas y que él mismo las cultiva, se queda impresionado y procede a comer más, ya que la amargura que contienen le gusta bastante. Esto no debería ser ningún problema, pero lo que Leonardo desconoce es que comer toronjas es tremendamente perjudicial para su enfermedad del corazón. Verás, la furanocumarina que contienen las toronjas tiene una profunda influencia en la reacción de la quinina, haciendo que la presión arterial descienda bruscamente. La ilusión de conocimiento le hace creer a Leonardo que sabe prácticamente todo sobre cómo la quinina ayuda a su corazón, pero realmente no tiene idea del peligro de combinarlo con otras sustancias. Moriarty, sabiendo esto y aprovechando que una empleada atacaría a Leonardo como venganza por no haber salvado la vida de su hijo, consiguió alterar a Leonardo de acuerdo al plan. De esta forma, Leonardo combinó el efecto de las toronjas con el de la quinina en cuestión de minutos, y así la ilusión de conocimiento provocó el final del vizconde. Sesgo número 12. Atribución hostil. Tendencia a interpretar las acciones ambiguas de otras personas como deliberadamente negativas o agresivas. Aunque los comportamientos de las personas puedan tener una explicación neutra o incluso positiva, podemos creer que revelan una agresividad oculta. No es que la persona nos ataque, sino que interpretamos sus actos como un ataque. Si por ejemplo estamos en la escuela o en el trabajo y nuestro compañero no nos saluda por la mañana, podemos pensar que nos tiene manía o que está enfadado, cuando la realidad es que puede que solo tenga prisa o esté abstraído en sus pensamientos. Con la aparición de Jack el Destripador, se originó un conflicto entre el comité de justicieros que protegía al pueblo y la policía británica. Investigando un poco, Moriarty descubrió que Jack el Destripador no se trataba de un individuo, sino de un grupo organizado de personas cuyo objetivo era desestabilizar a la población para crear una revolución en el país. Sin conocer más detalles, Moriarty se dio cuenta de que alguien que no eran ellos estaba detrás de todo este asunto. A ver, es cierto que los Moriarty también quieren llevar a cabo un cambio en el país, pero no desean manchar sus manos con la vida de gente inocente. Es por ello que trataron de desbaratar el plan. Analizando la situación, podemos ver cómo el sesgo de atribución hostil se activó en ambos bandos, ya que ni el pueblo ni la policía se fiaban de las intenciones del otro, pero si se parasen a pensarlo bien, entenderían que ambos quieren lo mismo, proteger a los ciudadanos. Es por eso que Moriarty y su familia reunió a ambos bandos e hicieron de Jack el Destripador una realidad. Es decir, esa persona que hasta ahora no existía aparecería frente a ellos y acabaría con una persona ahí mismo. Cuando ambos bandos presenciaron esa brutal escena, decidieron unir fuerzas en ese mismo momento y dejar de pelear entre ellos. Así fue como Moriarty y su familia acabó con el sesgo de atribución hostil que había afectado a la policía y al comité de justicieros. Sesgo número 13. Disponibilidad.
tendencia a juzgar la probabilidad de un acontecimiento por lo fácil que es pensar en ejemplos relacionados con el mismo. Y llegamos al final, no sin antes darte las gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Pensemos en una persona que tiene miedo a volar en avión porque acaba de ver la noticia de un accidente aéreo. Como la persona tiene disponible en la memoria esa información, sobreestimará la probabilidad de que el avión en el que él viaje acabe estrellándose. Sin embargo, la estadística no le dará la razón, ya que está demostrado que es uno de los medios de transporte más seguros. Sherlock Holmes, en su búsqueda por encontrar pistas que lo acerquen hasta el criminal que está orquestando los planes que lo han puesto recientemente a prueba, habla con Moriarty y su hermano en el tren. Louis Moriarty sabe que Sherlock es extremadamente observador y deductivo, algo que ha estado demostrando recientemente. Eso hace que, en su mente, se active con mucha facilidad la idea de que podría descubrir la identidad criminal de su hermano. William James Moriarty. Sin embargo, no existe ninguna prueba que relacione a Moriarty con el criminal que busca Sherlock. Lo que está ocurriendo aquí es que Louis sobreestima la probabilidad real de que Sherlock descubra la verdad sobre ellos, aunque lo cierto es que Sherlock intenta de alguna forma que Moriarty caiga en la trampa de la deducción que lo lleva a pensar que él es la mente que ha orquestado los planes anteriores. Como resultado, Louis está a punto de cometer un grave error. Él agarra un cuchillo en señal de defensa. Como él cree que Sherlock es una amenaza más inminente de lo que realmente es, piensa que lo mejor sería eliminarlo. Pero antes de que Sherlock se diera cuenta, Moriarty interviene con una de las frases más icónicas de la serie. Catch me if you can, Mr. Holmes. Y con esta broma, Sherlock se ríe y la tensión en el ambiente se disuelve. Así fue como Moriarty controló la situación a la perfección y le demostró a su hermano que no hay por qué tenerle miedo a Sherlock Holmes.